Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la economía desde el punto de vista del gasto. Muy bien, entonces para empezar vamos a recordar cuál es la estructura de una economía moderna. Pues recordemos que en una economía moderna hay tres grandes grupos: las familias, las empresas y el Estado. Y entre esos tres grupos se relaciona a través de tres grandes mercados: mercado de bienes y servicios, mercado de financieros y mercado de factores. Y cómo circula el dinero en una economía se puede resumir en el gráfico del flujo circular, de forma que las familias reciben las rentas de las empresas a cambio de ofrecer sus factores de producción, y con ese dinero que reciben las rentas de las familias consumen una parte de ellas, la parte más importante, pero otra parte la pagan impuestos al Estado y una tercera parte la pueden ahorrar en los mercados financieros. A su vez, las empresas contratan factores de producción y con ello producen, lo venden y obtienen sus ingresos. Por otra parte, tanto familias como empresas pueden acudir a los mercados financieros a pedir préstamos, las familias generalmente para comprarse viviendas y las empresas para hacer nuevas fábricas, nuevas inversiones. Y por último, con el dinero que recibe el sector público de los impuestos de las familias, más el que puede pedir prestado también en los mercados financieros si tiene déficit público, pues hace las compras del Estado en el mercado de bienes y servicios. Y esto pues, nos da una buena visión de lo que es la estructura de una economía moderna y cómo circula el dinero por esta economía entre empresas, familias y sector público. Muy bien, pues para entender este gráfico tenemos tres perspectivas. La economía puede tomar tres caminos o tres perspectivas para estudiarlo y pensarlo. Uno es la perspectiva de la producción. Desde el punto de vista de la producción se ve todo lo que producen las empresas, ya sea que lo vendan a familias, sector público u otras empresas, es la producción del país, el PIB del país. Entonces el PIB del país pues suma todo lo que se produce, tantos bienes perecederos, bienes duraderos y todos los servicios, que trata de ser exhaustivo y refleja pues lo que han producido todas las empresas del país en bienes finales que ya incorporan los bienes intermedios. Esta sería la perspectiva de la producción. Ir sumando lo que produce un peluquero, lo que produce un restaurante en menús, una empresa de ordenadores, un viaje en autobús, todo eso se va sumando y es la producción del país. Otra perspectiva que se puede tomar es la de los ingresos o la renta, y es ver todo lo que reciben las familias por los factores de producción que han ofrecido las empresas. Y unas familias reciben sus salarios, otras familias reciben por los alquileres de locales o fábricas que han alquilado, otras familias reciben por los intereses de los préstamos que han hecho, y otras familias reciben por los bienes de capital que han alquilado a las empresas, o digamos por el dinero que han puesto a las empresas, las acciones que tienen como propietarias de las empresas. En ocasiones una misma persona pues, puede recibir dinero de diferentes fuentes. Una persona puede tener su trabajo en una clínica dental y recibe un salario, pero además tiene dinero en el banco por el cual recibimos intereses, y por un piso que heredó de un familiar y que tiene alquilado recibe una renta, y a lo mejor tiene acciones también de algunas empresas en la bolsa, y por esas acciones recibe al final de año algunos dividendos. Esto pues, es perfectamente posible. Muy bien. La tercera forma de pensar cómo se mueve el dinero por la economía, y la que vamos a profundizar más hoy, es la perspectiva del gasto, de quién gasta o quién compra aquello que se ha producido en la economía. Así que sinónimos van a ser compras, gastos o incluso demanda. ¿Quién compra todo lo que se ha producido en la economía? Pues por un lado están las familias. Las familias, aquello que compran se llama el consumo, ¿no? O consumo privado. Son las compras que hacen las familias pues en bienes perecederos, como son los alimentos, o en bienes duraderos, un frigorífico, un televisor, o bienes o servicios, ¿no? Los servicios médicos, educativos, coger un avión, ir al cine, ir a la peluquería, ir
cualquier tipo de espectáculo. Todo esto forma el consumo de las familias, ¿eh? Va a ser una parte muy importante de las compras de aquello que se ha producido en la economía. Pero no solo compran las familias, tenemos un segundo apartado que es la inversión. La inversión son las compras, fundamentalmente las compras de las empresas, las compras de las empresas en bienes y estructuras de producción. Una empresa que compra un camión, una empresa que compra ordenadores para la empresa, o una grúa, construir una fábrica. Todo eso son los gastos en inversión de las empresas, ¿eh? Se llama inversión porque eso está pensado para producir otras cosas y ganar dinero en el futuro, ¿eh? Mientras que las familias, cuando consumen, pues una familia consume un ordenador pensando en disfrutarlo, ¿eh? Y usarlo, no, un pan, por ejemplo, pues para comérselo. En cambio, las compras de las empresas están pensadas para producir otras cosas, ¿eh? La empresa compra el ordenador para, a su vez, con ese ordenador utilizarlo para producir otras cosas. Por eso se distingue y se dice compras en inversión. Pero además el apartado de inversión incluye también una compra especial de las familias, que son las viviendas. Como las viviendas duran tantos años y se pueden pasar de unas generaciones a otras por herencia, las herencias se consideran, se ponen estadísticamente en el apartado de inversión. Y hay una tercera cosa que se añade a la inversión, son las existencias que tienen las empresas en sus almacenes. Si una empresa de zapatos fabrica 100.000 zapatos, 100.000 pares de zapatos un año, y 60.000 de ellos pues no los consigue vender, mientras no los vende los tiene en su almacén, esperando poder venderlos. Bueno, pues eso se considera una inversión en existencias. De momento, mientras no se hayan vendido a las zapaterías, esa empresa de zapatos pues tiene una inversión en existencias. Así se considera estadísticamente en la contabilidad nacional. Y por lo tanto la inversión va a tener estos tres apartados: el fundamental, las compras de las empresas en bienes de producción, en nuevas fábricas, en nuevos equipos, en nuevas maquinarias, pero también las compras de vivienda de las familias, muy importante, y las inversiones en existencias de todo aquello que las empresas no van vendiendo mientras no lo vendan en sus almacenes. El tercer apartado de las compras son las compras del Estado, ¿no? Las compras del Estado o gasto público es pues, todos los gastos que tiene el Estado pues, cuando paga a los policías o a los soldados o a los profesores en colegios públicos, o pone nuevas farolas o abre una biblioteca pública. Todas las compras del Estado que hace con los impuestos o con dinero que pide prestado. Pero aquí hay que tener cuidado con una cosa. Cuando el Estado, el sector público, paga las pensiones no se considera una transferencia, pero no una compra del Estado. ¿Por qué no se suman las pensiones? Cuando el gobierno paga a un jubilado su pensión de jubilación, el jubilado a cambio en ese momento no está produciendo nada. Como el PIB lo que quiere medir es aquello que la sociedad y la economía está produciendo, pues se considera que es transferencia, pero no compra del Estado, y no entraría en este apartado. Por supuesto, con ese dinero el jubilado va a gastarlo y serán compras generalmente de consumo. Y por esa vía ya entrará ese gasto en el PIB. Luego, las transferencias, ya sean a jubilados o seguros de desempleo o ayudas que pueda dar el sector público, no entran en el apartado compras del Estado. Y la cuarta es que gran parte de la producción de la economía no se vende en el propio país, no se vende a las familias o a las empresas o al sector público del propio país, sino se vende a otros países. Toda la producción que hace un país se vende al extranjero, se le llaman las exportaciones. Luego ese sería el cuarto apartado. Un cuarto destino de la producción de las empresas de un país puede ser y es las exportaciones, es decir, se vende a empresas de otros países. Luego, el PIB del país tiene en principio estos cuatro destinos. Cuando una empresa produce un ordenador, o se vende a una familia, o se vende a una empresa, o se vende al sector público, o se vende al resto del mundo. Bueno, hasta aquí parecería que el PIB es la suma de esas cuatro cosas: consumo, inversión, compras del Estado, más exportaciones. Pero aquí hay que hacer un alto y pensar que cuando una familia compra algo dentro del consumo, una familia puede haber comprado unos zapatos pero que están producidos en el extranjero, o una empresa puede haber comprado una grúa que está producida en el extranjero, o el sector público puede haber comprado unos libros que están producidos en el extranjero.
Como el PIB solo quiere medir aquello que han producido las empresas en el interior del país, pues todo eso hay que restarlo. Todo eso hay que quitarlo porque no está producido por empresas en el interior del país, está producido en el extranjero. Todas esas compras que hacen familias, empresas o sector público de bienes que están producidos en otros países son las importaciones, se le llama importaciones, y las importaciones por tanto hay que restarlas. Hay que restarlas porque se han sumado en los otros apartados y ahora pues se restan para calcular exactamente lo que se quiere calcular, que es la producción interior bruta, aquello que han producido todas las empresas pero que están solo en el interior del país. Por lo tanto, desde el punto de vista del gasto, el PIB del país será igual a consumo de las familias, inversión de las empresas, las compras del Estado, las exportaciones al resto del mundo, menos, ¿no? Se restarán luego las importaciones que se han hecho del resto del mundo. Muy bien, hay una cuestión contable importante. Estas dos cosas siempre van a ser iguales, por eso se le llama que es una identidad. El PIB siempre va a ser igual a estos 5 componentes. Entonces uno puede pensar, ¿pero eso por qué? Porque hay empresas que producen zapatos y no los venden. Producen ordenadores y no los venden. Entonces ni va a una familia, ni va a una empresa, ni va al resto del mundo, ni va al Estado. Entonces, ¿por qué tienen que ser iguales? ¿Qué pasa con todo eso que no se vende? Bueno, pues aquí todo aquello que no se ha vendido se considera estadísticamente que la empresa de momento se lo está comprando a sí misma y por eso se pone en inversión de existencias. Por lo tanto, todo ordenador que se produce lo compra una familia, o lo compra una empresa, o lo compra el sector público, o se exporta, o por defecto la empresa se lo guarda en el almacén y de momento es como si se lo estuviera, entre comillas, comprando a sí misma. Y así que si tomamos esto como método estadístico, entonces es verdad que esto siempre va a ser verdad, que el PIB es igual al consumo más la inversión, más las compras del Estado, más exportaciones menos importaciones. Por eso se dice que es una identidad. Una identidad es una ecuación que siempre es cierta. Muy bien. Para terminar vamos a ver pues, los datos para una economía representativa del mundo occidental, como es la de Estados Unidos. A ver cómo queda ese PIB y cómo se reparte entre estos componentes. Bueno, pues el PIB de Estados Unidos es de 16.000 miles de millones, ¿no? 16.000 de millones de dólares, ¿no? Todo lo que producen, todas las empresas de bienes finales en el interior del país. Luego eso será el 100% de la producción. Bueno, pues de ese 100% el consumo representa 11 miles de millones, que en porcentaje representa un 65% del PIB. La inversión de las empresas supone un 2,7, es decir, 2.700 miles de millones, que representa un 15% del PIB. Las compras del Estado son 3.000 miles de millones, que representa un 18% del PIB. Las exportaciones, 2,3, es decir, 2.300 miles de millones, y representan un 13% del PIB. Y las importaciones son menos, porque se resta 2.800 miles de millones, que representa pues, un 16% del PIB. Luego ahí tenemos en una sencilla tabla cómo se reparte el PIB del país entre sus componentes en miles de millones y cuánto representa cada uno respecto al PIB. Y solo algunas consideraciones, pues que podemos ver. Una primera es que el componente más elevado y más grande del PIB es el consumo, y esto va a ser así para todos los países, suele estar entre el 60 y el 70%, que las inversiones y las compras del Estado tienen porcentajes similares y cifras similares, no exactamente iguales, pero son similares y muy alejadas del consumo. Están entre pues el 15 y el 18 o el 20%. Y lo tercero es que exportaciones e importaciones no son iguales, pero sus cifras también son cercanas, que un país pues exporta cercano a lo que importa. En este caso importa a Estados Unidos más de lo que exporta, no tienen por qué ser iguales, hay países que exportan más o exportan menos, pero en cualquier caso suele ser un porcentaje también mucho menor respecto al PIB, que es el consumo. Y nos da esto pues una fotografía, una idea de la estructura macroeconómica de un país según la perspectiva del gasto. Luego en
En conclusión, el PIB del país se puede enfocar, se puede pensar desde tres perspectivas, de la producción, de las rentas y del gasto. Y segundo, que desde el punto de vista del gasto, pues hay que distinguir esos 5 componentes: la compra de las familias, el consumo, la inversión de las empresas, las compras del Estado, las exportaciones al resto del mundo, y que luego nunca hay que olvidar siempre, no hay que olvidar que hay que restar las importaciones. Y tercero, que por la forma en que están calculados los datos siempre van a ser iguales, forma una identidad. Y esto es la panorámica macroeconómica desde el punto de vista del gasto. Pues en la próxima clase seguimos.